nosotros tenemos mucho camino recorrido. Hoy estamos en una situación particular, como habíamos comentado la vez pasada, con el servicio público únicamente, sin contar en cuanto a clínicas específicamente, ¿no? Sí, por supuesto, con los consultorios particulares. Así que bueno, estamos con una mirada hacia el futuro un poco preocupante, para lo cual por eso establecimos esta temática para el día de hoy y bueno, y contar con el apoyo del doctor Dionisio. La verdad que para nosotros es un orgullo que esté aquí con nosotros. Como siempre, la modalidad, y de paso le comentamos que es de esta manera: el doctor va a realizar su exposición y luego vamos a incorporarnos a partir de la parte a partir de la parte conceptual, abordar concretamente a Villa General Belgrano, ¿no? Donde vamos a, por supuesto, recibir también su aporte. Si me permiten, yo voy a hacer un breve resumen de la vasta experiencia profesional que tiene el doctor Dionisio. Doctor en Medicina y Cirugía desde el año 2000, con calificación de sobresaliente. Es médico especialista en psiquiatría. En el ejercicio asistencial, perito psiquiatra en el área previsional, laboral, penal y de familia, supervisor clínico y médico psiquiatra admisor del servicio de psicopatología del Hospital Nacional de Clínicas hasta la actualidad, perito oficial en el área de familia. En el ejercicio asociativo, miembro titular, capítulo de Psiquiatría y Ley, Asociación Psiquiatras Argentinos, desde el año 1993. Miembro titular, sección de Psiquiatría y Ley, desde el año 2000. Secretario, sección de Psiquiatría y Ley, Asociación Psiquiátrica de América Latina, desde el año 2005 hasta el año 2010. Ejercicio docente de la enseñanza médica, docente adscrito a la Cátedra de Psiquiatría de la carrera de Medicina de la Universidad Nacional de Córdoba, desde el año 2007 al 2009. Profesor adjunto de la Cátedra de Psiquiatría de la carrera de Medicina, profesor invitado por la Universidad de Murcia para realizar actividades pedagógicas en la formación de salud pública y de la psiquiatría para médicos generales, julio 2009 a julio 2011. Profesor titular encargado de la Cátedra de Psiquiatría de la carrera de Medicina de la Universidad Nacional de Córdoba. Carrera docente realizada y titulada durante los años 2007 y 2008 y aprobada en agosto del 2009. Ejercicio docente en la enseñanza de posgrado de las ciencias de la salud, como profesor asistente de la Escuela de Salud Pública, profesor adjunto de la Escuela de Salud Pública, coordinador del Centro de Carreras de Posgrado en Psiquiatría. Otros ejercicios de interés: director de especialidades médicas de la Municipalidad de Córdoba, gerente general de la Asociación de Clínicas y Sanatorios Privados de la provincia de Córdoba, miembro titular de la Comisión Asesora de Carreras de Maestrías en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba desde el año 2011 hasta la actualidad. Director de Atención Primaria de la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba, gestión Ramón Javier Mestre, periodo 2011-2015. He salteado varias representatividades, te pido disculpas, sí, pero la verdad que es muy extenso y creo que vamos a aprovecharte al máximo. Así que bueno, los dejo con él. O puedo hablar así también, ¿se escucha? Como ustedes habrán visto en el desarrollo que hizo la concejala amiga, bueno, yo he tenido dos pasiones en mi ejercicio profesional. Por un lado la psiquiatría y por el otro lado la salud pública, que gracias a Dios en este último periodo me posibilitó acceder por concurso a ambos cargos, público de antecedente, y de tal manera que hoy yo ejerzo por un lado la cátedra de psiquiatría y llevo adelante todo lo que es la formación de especialistas,
y por otro lado estoy en el Departamento de Salud Mental de la Escuela de Salud Pública y llevo adelante todo lo que es la formación desde esa perspectiva. Digo esto porque es muy importante tener en cuenta que desde el año 2009-2010, como ustedes saben, y si no lo saben se los cuento, cada 10 años la Organización Mundial de la Salud hace su informe estadístico y va de alguna manera signando los tiempos que continúan, porque uno dice, bueno, a ver, ¿qué le está pasando a la gente en este año? Y bueno, a partir de ahí insta a los países miembros que traten de generar políticas orientadas en este sentido. Y en el año 2009 ocurrió un fenómeno muy importante para quienes provenimos del campo de la salud mental, porque por primera vez los problemas de la salud mental pasaron a ser los problemas de la salud pública. Digo esto porque ustedes saben que hoy los principales problemas a los que nos enfrentamos en términos de fenómenos ya sociales tienen que ver con la violencia, que proviene del campo de la salud mental, con las conductas adictivas, que proviene del campo de la salud mental, con algunos factores que tienen que ver con la sexualidad, que ahí tenemos también la posibilidad de la interdisciplina, y esto desplazó las patologías que venían mirándose o midiéndose anualmente y hoy se han convertido en los grandes temas que nosotros de alguna manera tenemos que empezar a abordar, porque obviamente estamos construyendo sociedades que son cada vez más enfermas, digamos, y si nosotros no tomamos estos temas como deberíamos hacerlo con la responsabilidad del caso, y vamos a tener una sociedad cada vez más violenta, una sociedad más asociada a conductas adictivas, y a ninguno de los que está acá seguramente le ha pasado de que haya tenido algún caso cercano de esto que les estoy comentando. Entonces, por ahí hablar del tema de la salud también tiene que ver con hablar los problemas a los que nos enfrentamos, ¿no? Concretamente. Bueno, mi idea, a partir de la invitación que me hizo Sergio Favod, a quien le agradezco enormemente, con él me une una amistad y un compromiso que tiene que ver con valores de lucha similares, que nos ha encontrado a lo largo de 10, 20 años casi, ¿no? Mi idea era que esto fuera fundamentalmente un diálogo. De todos modos, ¿por qué digo un diálogo? Porque el tema amerita cierta complejidad, que por ahí yo quiero que fundamentalmente no nos quedemos con dudas, sino que precisamente si hay algo que no se comprenda o no se entienda, podamos discutirlo, y por eso digo la importancia del diálogo. Para ello he traído una pequeña exposición de algunos temas para tratar de unir conceptos y tratar de que hablemos todo el mismo idioma, y entre medio voy a incorporar un video de un personaje latinoamericano que ya falleció. Fue la última entrevista que tuvo él, que dura 14-15 minutos, es sencillo, pero habla de lo que nos está pasando a la región de Latinoamérica, que yo les voy a mostrar algunos datos que verdaderamente son espantosos para lo que uno pretendería en su lugar en donde vive, ¿no? Y que indudablemente impacta también en nuestras propias localidades, como el caso de la Villa. Bueno, pasemos a la... ¿Está la presentación en Power, no? Claro, pasando así. Ponemos representación. Bueno, con respecto al tema de la salud, lo primero que nosotros tenemos que hacer es tratar de comprender cómo ha evolucionado el concepto de salud, para que todos, como decía yo, unifiquemos criterios. El primer concepto que se tuvo de salud era el de ausencia de enfermedad, o sea, era un concepto de alguna manera negativo, porque partía de no comprender efectivamente de qué estábamos hablando cuando hablábamos de salud. Entonces, la mejor manera de decir, bueno, uno está sano cuando no está enfermo, Dios. Y ese concepto les diré que signó gran parte de los siglos en los cuales nosotros venimos trabajando en el campo de la salud. El segundo concepto en el cual se avanzó, y que es el que todavía en algunos lados se escucha, es el famoso estado de completo bienestar físico, mental y social. De hecho, esto constituye el preámbulo de la constitución de la Organización Mundial de la Salud. Por supuesto que también ha dejado de ser actual este concepto. ¿Por qué? Porque nadie hoy estaría sano si nosotros ascribimos a este concepto de completo bienestar físico, mental y social. Todos, de alguna manera, tenemos o conflictos que tienen que ver con la propia vida, ¿no es cierto? Dificultades a veces con nuestros hijos, dificultades con nuestra pareja, dificultades con nuestro proyecto de vida,
que afecta, digamos, y naturalmente, siguiendo esta idea de concepto, no estaríamos todos enfermos. Entonces, lo último que se está trabajando en la concepción en salud tiene que ver con entender que la salud es un medio, ¿no es cierto? Un medio que permite a las personas llevar una vida individual, social y económicamente productiva. Por lo tanto, es un recurso para la vida diaria, no el objetivo de la vida. Y esto, indudablemente, modifica ya la mirada de todo lo que significa salud. Y es importante también que los pueblos tomen nota de este cambio, porque todavía nosotros por ahí seguimos asociando a la salud estrictamente con el médico. Y en realidad los médicos, en términos de formación médica, nos forman para trabajar sobre la enfermedad. Nos cuesta trabajar sobre la salud, no sabemos trabajar sobre la salud, porque estamos formados para trabajar sobre la enfermedad. Bien, esto indudablemente genera una concepción mucho más amplia de la que nosotros entendíamos. Fíjense qué interesante, la salud requiere de prerequisitos que incluye la paz, recursos económicos, alimenticios, vivienda, un ecosistema estable y un uso sostenible de los recursos. O sea que cuando hablamos de la responsabilidad sanitaria, estamos hablando de esta responsabilidad, ¿no? Que tiene que ver con que al reconocer estos prerequisitos, se pone de manifiesto la estrecha relación que existe entre las condiciones sociales y económicas, el entorno físico, los estilos de vida individuales y, por supuesto, la salud. Estos vínculos constituyen la clave para una comprensión holística de la salud, que es primordial en la definición de la promoción de la salud. Hoy en día, la dimensión espiritual, fíjense, goza de un reconocimiento cada vez mayor. La OMS considera que la salud es un derecho humano fundamental y, en consecuencia, todas las personas deben tener acceso a los recursos sanitarios básicos. Bien. ¿Cómo ha ido evolucionando esto en la relación con el Estado? Porque lo primero que nosotros tenemos que entender, así como hoy nosotros conceptualizamos a la salud de la manera en que yo se lo estoy explicitando, no siempre la salud fue una responsabilidad del Estado. No siempre. Digo, esto es algo nuevo para nosotros si uno toma los 400, 500 años que tiene de vigencia el Estado, ¿sí? Nosotros en realidad empezamos a hablar de salud aproximadamente alrededor del siglo XIX, o sea, de los 1800, de responsabilidad, o sea, el Estado se hace cargo de la salud, ¿sí? Hubo primero, ¿no es cierto?, un reconocimiento de los derechos del hombre, que tuvo que ver con la Revolución Francesa. Al principio había caridad solamente. Ustedes saben que los hospitales se sostenían por las damas de beneficencia. No era el Estado el que sostenía el hospital, ¿no? En el siglo XIX, como les decía, empieza a hablarse de la relación del Estado porque aparece un personaje que es estudiado por nosotros, que es un personaje alemán, el canciller Bismarck, que además es uno de los tipos más reconocidos políticamente en Europa. Uno, si recorre Alemania, va a encontrar bustos de Bismarck en todos lados, y es muy interesante ver los discursos, porque este hombre, en plena época de la industrialización, que fue en 1880 aproximadamente, observó con preocupación las tensiones que se empezaron a generar entre los obreros y las personas que conducían las empresas, y preocupado a partir de esa relación, inventa la seguridad social. Un hombre que no tenía formación. Digo, la seguridad social, para el conocimiento de todos ustedes, tiene que ver con esta posibilidad de ahorrar cuando yo soy económicamente productivo, para que cuando yo me enferme o tengo un hijo o esté viejo o se me muera mi pareja, tenga de dónde seguirme sosteniendo. Es un ahorro que tiene que ver con ese resultado. Y esta visión, fíjense que han pasado prácticamente 150 años, sin embargo tiene una vigencia extraordinaria. O sea que verdaderamente fue un personaje Bismarck, ¿no? Él crea por primera vez y de alguna manera conecta la necesidad de que el Estado sea quien se empiece a hacer cargo de la responsabilidad de la salud de su población. Sí. Bueno, durante el siglo XX además toma otro estándar que ya es la salud como problema público y político. En este sentido quiero agregar que, por ejemplo, el siglo XX significó la aparición de los establecimientos públicos de atención, ¿sí?
El establecimiento público implicaba que el Estado verdaderamente se hacía cargo de la provisión, además. ¿Por qué? Porque en los principios de la conceptualización de salud, cuando decíamos que era el estado de ausencia de enfermedad, el Estado lo único que debía garantizar eran ciertas condiciones, pero no necesariamente el servicio, ¿sí? En Argentina además tuvimos algunos personajes que ya les voy a contar que ayudaron mucho para que esto también fuera así, ¿no? Y hoy, actualmente, lo que se está trabajando ya la salud como problema de derecho, ética y justicia. O sea, ¿por qué? Porque indudablemente que el crecimiento de la medicina, de las tecnologías de diagnóstico, han aumentado los costos de manera exorbitante que pareciera que nadie puede hacerse cargo, digo, de sostener esto, ¿no? Entonces, si no hay medianamente una organización racional en donde a todo el que le corresponde, digamos, de alguna manera ponga el recurso que hace falta, nadie tendría la posibilidad de acceder a toda la metodología de diagnóstico, medicamento, aparatología que hoy existe en el mundo. De hecho, y lamentablemente ya hay estudios que nos van indicando esto, fíjense qué triste, Córdoba tiene más distancia con Buenos Aires, ¿no es cierto?, en términos de medicina, que la que tiene Buenos Aires con el mundo. Y esto nos genera niveles de desigualdad espantosas, porque no es lo mismo enfermarse en el interior que enfermarse en la ciudad de Buenos Aires, por la posibilidad de acceso a determinados diagnósticos, medicamentos y servicios. ¿Qué pasó con la República Argentina en el contexto latinoamericano? Bueno, fíjense que nosotros hemos tenido como una especie, yo siempre digo, parece que nosotros éramos bipolares desde el origen, ¿no? Maníaco depresivo, de pronto teníamos cosas de avanzar y de pronto nos íbamos para atrás de una manera que nadie lo puede entender y tiene que ver quizás con ciertas pasionalidades que tiene nuestra idiosincrasia también, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque cuando nadie hablaba, fíjense yo, y todos los autores que tienen que ver con el campo de la salud pública citan a Bismarck como el primer autor que relaciona a la salud con el Estado. Y yo les puedo contar que en 1783, fíjense, en el virreinato de Vertis, 100 años antes de Bismarck, nuestro virreinato creó los protomedicatos. ¿Y qué eran los protomedicatos? Nosotros no teníamos médicos en nuestro país, no existían los médicos venían de Europa. Entonces, cuando el médico venía de Europa, existía una oficina en los cabildos que validaban la titulación. Y si esta titulación reunía las condiciones para decir, bueno, usted puede ser médico en mi país. Era esencialmente un organismo de regulación. Y esto me parece que es importante que ustedes lo tengan de cabeza. Yo después les voy a explicar bien de qué se trata cuando hablamos de organismo de regulación, porque es una materia pendiente y puede ser un excelente camino para recorrer. O sea, nosotros fuimos pioneros en lo que son los organismos de regulación, que significa controlar, ¿no es cierto?, que lo que se tiene que hacer se haga, ¿sí? En este caso, que el médico sea médico, digamos, y no que diga solamente que era médico el que venía en el barco en aquel entonces. Bueno, la guerra de la Triple Alianza hace que creamos de nuevo el Departamento Nacional de Higiene. Digo de nuevo, fíjense qué interesante, porque es el primer organismo que se da dentro del Estado previo a lo que reconocen la mayoría de los textos internacionales, ¿no? Y así tenemos después, recién en 1916, la primera Conferencia Sanitaria Federal, porque en esa época se vivió un periodo, ustedes saben lo que significó para la Argentina la llegada de la democracia en términos del sufragio universal. El año 16, todo lo que significó los próximos 10 años, fueron quizás los años más productivos que tuvo la Argentina. La Argentina, todo el mundo que hablaba de nuestro país en esa época hablaba de un país condenado al éxito, porque además era visto así en el resto del mundo, digamos. No solamente porque además éramos indudablemente el granero del mundo y teníamos una serie de condiciones que nos hacían estar donde estábamos. En 1917, por ejemplo, hubo un GPC, el anteproyecto Código de Seguro Nacional, que en realidad empieza a marcar la pauta de nuestro marco normativo. O sea, fíjense la importancia que tiene la maternidad, por ejemplo. Digo esto porque también son temas que vamos a tratar, ¿no? Lo de la regulación primero, y fíjense la importancia de la maternidad, la invalidez y la ancianidad. O sea, nosotros definimos, fíjense, en 1917, que nuestros grupos vulnerables son la madre, los niños, los ancianos y los que tienen discapacidad, como prioritario, básico, ¿sí? Después podemos discutir esto, pero eso es básico.
Bien. Veronelli es un estudioso de la salud pública. Yo he tomado algunas frases que me resultan importantes para la charla. Una de estas es esta, fíjense, la década infame. La salud de los ricos era su problema, la de los muy pobres era la de los hospitales y la del resto dependía de alguna contribución del Estado y de la cercanía al poder, trayendo como consecuencia de esta concesión de privilegios la primera fragmentación argentina de la solidaridad. Bien, pero llega, concejal, llega este personaje que fue secretario de Salud Pública del general Perón y que después terminó exiliado en Campina, perseguido por el mismo Perón. Este personaje, Carrillo, era un neurocirujano que se formó en Inglaterra y que tenía una mirada, naturalmente, del sistema asociado a lo que él pudo ver en Inglaterra. Porque lo que la gente no sabe, por ejemplo, que el sistema cubano que tanto admiramos fue primero creado en Inglaterra. Los ingleses tienen el mismo sistema que los cubanos. Entonces uno dice, a ver, países que políticamente tienen tanta distancia, ¿por qué tienen el mismo sistema? Porque ellos entienden que los servicios de salud deben ser públicos, que lo privado es solamente para lo que sea lo estético, algunas cuestiones, digamos, que no tienen que ver con lo de todos los días, con el 80% de la necesidad de atención. Ellos entienden que el Estado debe hacerse cargo de los servicios. Y esta misma mirada tienen los cubanos. Entonces, Carrillo se forma con esta ideología. Entonces, cuando él viene y le presenta a Perón su proyecto de desarrollo, porque con él se crea la Secretaría de Salud Pública, él primero plantea la necesidad de la integración. ¿Por qué? Porque en ese momento en el mundo, después continuó, ¿no es cierto?, pero la principal relación de sustentabilidad de la salud tenía que ver con el trabajo. ¿Sí? O sea, el trabajo, una parte, un porcentaje de lo que yo trabajo se destina para la salud. Esta es la famosa fracción que creó Bismarck. Bismarck fue el creador de esto, ¿no? De la posibilidad de que del trabajo surja el financiamiento de la salud y por supuesto con compensaciones del Estado. Por lo tanto, para Carrillo no había, digamos, él entendía que tenía que haber una integración y por lo tanto trabajo y salud debían ir de la mano en el gobierno. ¿Qué significaba esto? Que el proyecto de Carrillo integraba las cajas de jubilaciones, porque la integraba desde la perspectiva de la seguridad social, integraba los fondos del manejo de la seguridad social desde una sola organización del Estado. Perón, que tenía una mirada más de orden del poder, cuando vio lo que esto representaba, le dijo a Carrillo que no, vamos a dividir. La caja va a ir por un lado, vos no lo vas a manejar, el trabajo va a ir por otro, vos no lo vas a manejar, vos solo vas a manejar lo que sean servicios de salud. Carrillo acepta esto. Y Carrillo llega a desarrollar, si uno toma, por ejemplo, algunos datos de lo que tenemos de la historia, fíjense, el primer estudio que hizo Katz, que es un economista chileno, sobre la pertenencia de los servicios de atención de salud, Carrillo logró en el año 44 que el 80% de las camas instaladas en el territorio nacional sean del gobierno nacional. Eso tiene, uno no puede imaginarse la representación que tiene eso, ¿no? Porque digo, el 80% de las camas instaladas eran del Estado Nacional. Solo un 20% quedaban para algunas provincias, algunas entidades privadas. O sea que el gobierno nacional, digamos, tenía una mirada propuesta por Carrillo, que en realidad apuntaba a lo siguiente. Él tenía una hipótesis de trabajo. Él decía, si los servicios dependen de los municipios o dependen de las provincias, yo voy a asegurar más desigualdad, no equidad. Porque yo desde la nación puedo construir el mismo hospital para Córdoba que para Jujuy. En cambio, si yo dejo que Córdoba construya sus hospitales y que Jujuy construya lo suyo, indudablemente voy a facilitar la desigualdad. ¿Se entiende? Que fue lo que terminó ocurriendo. Por eso digo, este es un personaje interesante de nuestra historia, que además tiene una continuidad. Ahí puse Crisólogo Larralde, la serie, porque Crisólogo Larralde, yo no sé si ustedes saben, que fue un diputado nacional de la Unión Cívica Radical, que era analfabeto, trabajaba
trabajador y sin embargo es el que crea el artículo 14 bis de la obligatoriedad del Estado con la seguridad social. Digo, es un tema también para rescatar, ¿no? Bueno, el Servicio Nacional de Lucha contra la Enfermedad de Chagas, el Estado Nacional Propietario, como les decía recién, sí. El 55, 58, 62, que fue de nuevo, empieza de nuevo los problemas con los militares, hay una reestructuración económica y empiezan los primeros traspasos de los hospitales nacionales a las provincias. No obstante, se crea la Escuela de Salud Pública de la Universidad Nacional de Buenos Aires, que generó toda una línea de desarrollo para todas las escuelas de salud pública de Latinoamérica. En el 61 se hace el segundo proceso de transferencia. Los primeros procesos de transferencia, fíjense, se dieron en épocas militares. Y la transferencia era de la nación a las provincias, ¿no? El comienzo de la política de transferencia, el nuevo Veronelli, fíjense qué frase, inició en el 57, que pretendió entregar el manejo de los hospitales nacionales a las provincias, trajo como consecuencia un estado de incertidumbre, anarquía y caos en los servicios asistenciales nacionales, con el resultado final de un desmantelamiento. Lo interesante, el ministro de Economía, Salvador Allende, empieza a charla con el sistema, que fue el creador de la CEPAL, interesante, pero digo, es un video que tiene 15 años. Doctor, ¿puede explicarnos, por favor, quién es este señor? Le estaba justo diciendo, no, Carlos Macro fue el ministro de Economía de Salvador Allende. Ministro de Economía de Salvador Allende, y por supuesto se tuvo que exiliar. Él se exilia en Venezuela con el golpe de estado de Pinochet y es uno de los fundadores de la CEPAL, que es uno de los centros de planificación latinoamericana más importantes, y bueno, después se convirtió en un personaje, como ustedes habrán podido ver, y este es el último reportaje de él en vida, y él al poco tiempo fallece. Es un reportaje que debe tener aproximadamente 10 años, por al menos. Pero bueno, a mí me parecía interesante traerlo a colación porque describe claramente que nosotros, o nuestros problemas, no son solamente nuestros problemas, ¿no? O sea, están dentro de un contexto latinoamericano y que de alguna manera ha seguido la misma tipología de políticas en el campo, particularmente de la salud, ¿no es cierto? Entonces hoy, fíjense, vuelvo a traerlo a Veronelli. Veronelli nos dice que en los últimos 40 años nosotros hemos pasado de tener una solidaridad global a un individualismo corporativo, pasando por un sistema de solidaridad corporativo generado por el gobierno de Onganía, ¿no es cierto? Esto hace, por ejemplo, que en los últimos estudios que tenemos de obras sociales, por ejemplo, fíjense el nivel de locura en el cual estamos metidos, porque mucha gente no lo sabe, pero aproximadamente 20 obras sociales tienen el 70% de los afiliados. Y hay 200, casi 60 obras sociales que tienen solo el 32. O sea, se han convertido en cajas familiares. No son organismos que proveen servicios, que esa es la obligación de la ley, sino que son cajas de determinada familia que además parece que se heredan. Ustedes vieron cómo funcionan los sindicatos, parece que se heredan, ¿no? No es un tema fácil de trabajar, pero creo que ha llegado el momento de empezarlo a hablar y tocarlo en serio, digamos, el tema, ¿no? Si uno analiza las características que nosotros tenemos hoy, los niveles de desigualdad están en todos los órdenes, porque digo, incluso hay desigualdad en la tipología de obra social. Si usted tiene una obra social, va a tener un turno más cerca que el que tiene otra obra social, y así. Lo mismo pasa con las prestaciones, con los medicamentos, con todo lo que representa nuestra cobertura, lo que obviamente está fuera de la ley, porque la ley dice que acá somos todos iguales frente al acceso, lo dice la Constitución. Bien, la financiación es tipo seguro privado, no hay planificación, los regímenes administrativos anárquicos, porque imagínense si hay que sostener 300 cajas sindicales, indudablemente, imagínense el costo que significa la plata. Por ejemplo, un estudio que se hizo de economía, de cada 10 pesos que nosotros aportamos al sistema desde nuestro sueldo, por ejemplo, a Córdoba vuelve alrededor de 3 o 4 pesos. O sea, hay 6 pesos que quedaron en el camino. ¿Por qué? Porque la recaudación de esa plata no queda en Córdoba, sino que va a la nación, de la nación pasa al sindicato nacional y del sindicato nacional por transferencia viene al sindicato local. Entonces el dirigente sindical de Córdoba recibe solamente el 40%.
Entonces es una locura porque no hay plan, no hay forma de que se puedan verdaderamente financiar los servicios. Y obviamente esto lo percibimos con mayor baja calidad los que vivimos en el interior del país que los que viven en Buenos Aires. Por eso digo esto de la distancia. Bueno, sigamos. Lo que les decía al principio también en orden de las estadísticas, todas estas cuestiones, bueno, nos han puesto en una situación verdaderamente espantosa, porque fíjense, el último estudio de la CEPAL 2006 ya nos dice que América Latina y el Caribe es la región más desigual del mundo. O sea que lo que nosotros creíamos que veíamos en las películas, ¿no es cierto?, de que en Asia, en África, en la India había más desigualdad, es una mentira. La peor desigualdad la tenemos los latinoamericanos. Esta es la realidad ya comprobada con datos estadísticos. Y cuando hablamos de desigualdad, necesariamente lo tenemos que asociar al fenómeno que está concatenado ahí nomás. Porque digo, en la medida que hay desigualdad, hay mayores niveles de violencia. Esto también está comprobado. Porque si somos todos pobres, está compensado, no hay frustraciones, tratamos de ayudarnos entre todos, ¿sí? La diferencia genera la bronca. Fíjense que en Buenos Aires, por ejemplo, que se han generado muchos country en el conurbano bonaerense, se ven chicos de 10 años insultando a los chicos que viven dentro de los country. O sea, ya se va gestando una sociedad violentada, digamos, ¿no es cierto? Y que está obviamente basado en este fenómeno de la desigualdad, ¿no es cierto? Y nosotros, indudablemente, además, hemos tenido otro factor. Ustedes saben lo que significó la década de los 90 con respecto al tema del desempleo, que así todos no hemos podido recuperarnos a lo largo del tiempo, ¿no es cierto? Y la desigualdad también se ha instalado acá, por más que me digan lo de la década de ganada. Digo, además yo me afirmo en informes que están por fuera del país, porque acá lamentablemente hasta las estadísticas, truchamos hasta las estadísticas, digamos. Entonces, si uno analiza el cuadro que también hizo Cetrángulo desde la CEPAL, fíjense, nosotros encabezamos la desigualdad entre estados. ¿Qué significa esto? Que no es lo mismo ser un ciudadano de Formosa que ser un ciudadano de Buenos Aires. Y esto es una cosa espantosa, porque indudablemente las posibilidades de acceder a un servicio dependen de donde nacemos, y esto no dice nuestra Constitución, para nada, al contrario, ¿no es cierto? Nosotros encabezamos la diferencia, mucho más que Brasil, Chile, Guatemala y el resto de los países. Nosotros somos, dentro de Latinoamérica, el país que tiene más diferencia de acceso a servicios entre estados. Y cuando hablo de servicios, no solamente hablo de servicios de salud, ¿no? Hablo de servicios educativos también, ¿no? Porque es otro de los temas que impacta fuertemente en esta cuestión. Bueno, esto nos ha traído indudablemente un aumento de más del 50% de población sin cobertura. Si nosotros hiciéramos un estudio de la villa, es altamente probable que nos encontraríamos que la mitad de la gente no tiene cobertura, porque además mucha gente, sobre todo los chicos más jóvenes, prefieren que no se les paguen los aportes para poder ganar más, cuando estamos por fuera de la ley, y eso hace que no tengamos las coberturas históricas que ha tenido Argentina. Nosotros cubríamos el 70, el 80%. Entonces, cubrir el 30% restante lo podía hacer el Estado, ¿sí? Era más fácil. Ahora si uno tiene que cubrir el 50 o el 100, porque a veces la propia obra social no me provee del servicio y no hay plata que alcance. Y eso también hay que sincerarlo, porque hay que ver por dónde vamos a caminar, entonces, para poder resolver los problemas de salud que tiene la gente, ¿no? Además, en Córdoba estamos viviendo un fenómeno verdaderamente nuevo, en cuanto a que hace aproximadamente 10 años estamos viendo la caída de las clínicas en el interior de la provincia. Nosotros calculamos que desde el año 98 aproximadamente hasta, bueno, estos son informes del año del 2014, se ha caído hasta un 40% de las clínicas privadas. En muchos casos, los intendentes han intentado, el intendente, digamos, como es la cara del Estado más visible, indudablemente de alguna manera trata de darle una solución, ¿no? Entonces dice, bueno, a ver, como pasó en Devoto, que fue y dijo, bueno, yo me quedo con la clínica y veo qué hago, porque no voy a dejar que mi gente se quede sin servicio. Y después no tienen el recurso para sostenerlo, porque este es el otro tema. Digo, es un tema para pensarlo
y no tomar decisiones equivocadas que después se convierten en una frustración más para el pueblo. O sea, si hacemos algo, lo tenemos que hacer bien. No se puede hacer, vamos a ver. Porque a veces ocurre esto, ¿no? La necesidad del intendente de dar una respuesta lo obliga a hacerse cargo de eso y después no lo puede sostener. Entonces empieza el otro problema, digamos, de las carencias. Bueno, estas son publicaciones que han salido. Pero además hay otros fenómenos que también están asociados al recurso humano, ¿no? Al médico, al profesional de salud. Primero, han caído estrepitosamente los aranceles prestacionales. Lo que se cobra por cualquier prestación en Argentina hoy ronda entre el 20 y el 30% de lo que se cobra en cualquier otro lugar de Latinoamérica, de Chile, digamos, por ejemplo. O sea, acá se paga una miseria. Y no es que no esté la plata. No es que no esté la plata. El problema encima es ese. O sea, en realidad los aranceles cada vez son menos, permiten a uno, digamos, desarrollarse mejor. Las clínicas en general, muchas han tenido que tomar los recursos de los propios profesionales, les pagan un mes después o 2 meses después, porque si no, no pueden pagar la luz. No es que lo hacen a propósito o porque se vayan enriqueciendo. De hecho, uno puede ver muchos dueños de clínicas que han terminado peor que cuando pusieron la clínica, digamos. O sea, indudablemente hay un problema de caída de los aranceles, hay un aumento de violencia hacia los trabajadores de la salud. Digamos, ya se han visto casos de robo, de golpe en las esperas, en las guardias. Por supuesto que aparecen estos factores que van incidiendo enormemente. Hay estudios que indican que hoy las profesionales de la salud son los que tienen la mayor carga de estrés laboral, de estar despierto más tiempo. El otro día salió un informe acerca de los residentes, por ejemplo, lo que está pasando, la mala remuneración, y yo estoy convencido que esto está acto seguido conectado con lo que digo ahí al final, que ha habido un consumo de las sustancias adictivas. Hoy se calcula que hay médicos que operan drogados. Y esto no es una cosa menor, digamos. Y ni les cuento lo que pasa en sistemas de guardia, digamos. Entonces, bueno, hay todo un trabajo. En Buenos Aires ya se está trabajando, la Asociación de Psiquiatría lo ha tomado como un problema central, porque imagínense de lo que estamos hablando, digo, ¿no es cierto? O sea, un tema grave, pero que está relacionado con estas cuestiones. Bueno, ¿de dónde partimos nosotros? Fíjense, por un lado, baja cultura saludable. Primer elemento, los ciudadanos, nosotros, no somos de tener prácticas saludables. Entonces, ya es un retroceso, digo, ¿no? Porque tampoco nos informamos acerca del tema de los alimentos, qué cosas podemos hacer. Bueno, hay una serie de estudios. En algún momento le voy a decir a Sergio que me gustaría conversar con ustedes el tema de la vejez, porque hay mucho trabajo sobre el tema y el bienestar, para que se puedan hacer actividades prácticas. Lo que hoy se está haciendo en el mundo sobre este gran fenómeno que significa la prolongación de la edad, porque es un tema interesantísimo, que uno cree que termina en un determinado tiempo y sin embargo uno tiene una riqueza para seguir dando hasta los 90 años, ahora hay más también. Entonces, un tema para trabajar. Bueno, hay desigualdad y exclusión, alta fragmentación, aumento de mortalidad por patologías prevenibles, ¿no es cierto? Desconocimiento de derechos de los ciudadanos y también de las autoridades. La mayoría de las autoridades no saben con qué derechos agarrarse para poder caminar y ayudar a que los servicios se restablezcan. Y bueno, esto tiene que ver también con un funcionamiento estatal incompetente. ¿Sí? No obstante, bueno, porque hasta ahora es todo un panorama muy feo, ¿no? Entre Marco y yo, la verdad que da ganas de largarse el olor. Pero bueno, pero hay cosas que son positivas y que creo que es desde donde nosotros tenemos que repensar el sistema. La primera cosa positiva, que quizás no todos todavía hemos tomado conciencia, fíjense, si bien está bien, es una letra, pero es una letra que no es menor, porque la reforma de la Constitución del 94 incorporó algo que no lo tenía la Constitución y que fue la garantía del acceso a los servicios de salud. ¿Esto qué quiero decirles? Por ejemplo, en Estados Unidos, y ustedes pueden ver una excelente película, tomen nota y acuérdense, John Q, no sé si la vieron, que es un negro, que como era negro y no tenía seguro social, le dicen que al hijo lo van a ayudar a morir mejor porque no hay plata para el trasplante. En Estados Unidos no hay este derecho. Y así es de duro el tema. O sea, si no tenés los recursos, anda a tu casa, te vamos a ayudar a que te mueras bien, pero ni te vamos a dar medicamentos, ni te vamos a atender porque no hay plata para vos. No estás dentro del sistema. Y funciona.
funcionan así los estadounidenses, porque además la Constitución no los obliga a ellos, ¿no? En nuestro caso es diferente. La Argentina tiene, porque el pacto por la garantía, fíjense, que es un tema que no es menor. Y yo me agarro básicamente de lo que significa este pacto, que está incorporado en la Constitución Nacional, que dice que nosotros, los Estados nacionales, reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. Y en el último punto, porque estos son sacados de los articulados constitucionales, dicen claramente la creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad. O sea, lo dice la Constitución Nacional y habla del Estado Nacional. ¿Sí? Vuelvo a decir, no sé si lo dije en la radio, no se lo dije a ustedes, pero acá hubo un estudio que hizo Víctor Antico, que es un médico abogado, que estudió todos los fallos de la justicia para ver cómo resuelven los jueces. Bueno, los jueces resuelven lo que dice la letra de la ley. Si yo voy a un juez y me presento y le digo, señor, a mí no me están dando el medicamento que me tienen que dar, ¿qué creen que va a decir el juez? Esto está estudiado. El juez va a decir, páguenle el medicamento, lo obliga el Estado Nacional, porque lo dice la Constitución. Y por eso han crecido tanto los recursos de amparo, anárquicamente, pero la gente ya va aprendiendo, digo, porque al darse cuenta de que no todos estamos enfermos, pero hay que vivir una enfermedad crónica y andar golpeando puertas y que no te atienda la secretaria, que te atiendan mal, que no te den, que venir la semana que viene, cuando vos tenés patologías que vos sabes que en una semana si no tenés medicamento te podés morir. Entonces la gente ya aprendió el mecanismo del recurso de amparo. Entonces es un tema a tenerlo en cuenta, porque nosotros no estamos dimensionando lo que eso va a significar en los próximos años, ¿no? Pero a su vez, este pacto, ¿no es cierto?, no solamente aclara la creación de condiciones que aseguran toda asistencia médica, sino que, fíjense, vuelve a reiterar que la salud es un derecho humano fundamental y habla de vivir dignamente, o sea, toma el concepto actualizado, ¿no es cierto?, de la salud, y a su vez declara cuáles son los derechos que tienen que ver con la salud en términos globales, no solamente la asistencia médica, sino que habla de la alimentación, la vivienda, el trabajo, la educación, la dignidad humana, la vida, la no discriminación, la igualdad, no ser sometido a tortura, la vida privada, el respeto, ¿no?, el acceso a la información, la libertad de asociación, reunión y circulación. No solo abarca la atención de salud oportuna, o sea, estamos hablando de atención de salud, reitero, sino que también se tienen que dar determinados condicionantes que son determinantes de la salud, como el acceso al agua limpia y potable, condiciones sanitarias, trabajo, medio ambiente. No quiero aburrirlos con esto, pero fíjense de nuevo cómo es clara la letra de la ley. En condiciones que deberán asegurar los estados nacionales son las siguientes, las condiciones. Cada estado deberá contar con un número suficiente de establecimientos, bienes y servicios públicos de salud y programa. Vuelvo a decir que es el gobierno nacional. Dichos establecimientos deben ser accesibles para todos sin discriminación alguna, y habla de la accesibilidad física, económica, de la información. En cuanto a las obligaciones de los estados, se prescriben la de respetar, proteger y cumplir el derecho a la salud, ¿no es cierto? Y que tienen que ver con, por ejemplo, velar que la privatización del sector no represente una amenaza para el cumplimiento de los requisitos. Pero lo cierto es que está obligando al Estado Nacional a proveer de los servicios, ¿no? Los estados deben garantizar la atención de la salud, en particular estableciendo programas de inmunización, alimentos nutritivos sanos, agua potable, servicios básicos, sistema de seguro de salud público, privado, mixto, que sea accesible a todos. Los estados deben alentar, fíjense, a los magistrados y a los demás jurisconsultos a que en el desempeño de sus funciones presten mayor atención a la violación al derecho a la salud. Por eso este estudio de Antico dice que no hay recurso de amparo que haya sido denegado a un ciudadano argentino, porque tenemos esta Constitución, ¿no? Lo mismo se reitera en el caso de Córdoba. La Constitución de Córdoba dice claramente, pero a mí me gustaría ir, acá en el caso de Córdoba dice que el gobierno de la provincia garantiza este derecho. Ha habido juicios, por ejemplo, porque acá es muy común que ocurran estas cuestiones, y por eso yo también creo que tiene que ver con la violencia que se produce entre el personal o el profesional y el ciudadano. Nosotros tenemos una baja cultura de derecho,
en términos de ciudadanos, profesionales, dirigentes políticos, no sabemos qué es lo que dice la ley y a veces actuamos pensando lo que nos parece a cada uno. Ha habido casos, por ejemplo, que llega un paciente, yo lo he visto en el caso de psiquiatría, ¿no? Un chico con intento de suicidio, llegan al neuropsiquiátrico y cuando llegan al neuropsiquiátrico no hay cama. Un tema muy común, usted habla de no hay cama. Como si se fuera la respuesta, no, pero usted me tiene que resolver el problema, no me diga que no hay cama, dígame dónde lo llevo, no me diga no hay cama. Porque después se va haciendo las cadenas entre la ambulancia, que como no hay cama, no te lleva a ningún lado, uno entra a dar vueltas y se termina muriendo dentro de la ambulancia si llegó a la ambulancia. En el caso de la psiquiatría, por ejemplo, le dicen a un chico que no había cama para el chico y un intento de suicidio requiere internación inmediata. Entonces, ¿qué le hicieron a la madre? Que firmara que como no había cama, ella se iba a hacer cargo de cuidarlo en la casa. El chico se mató. Y la madre fue contra el Estado y le ganó el juicio. Pero ¿quién pagó los platos rotos? El médico. ¿Por qué? Porque la justicia dijo de que en realidad el médico debería haber dicho no hay cama, pero acá en nuestra Constitución dice que tenemos que proveer la cama, así que espere acá que hasta que no haya una orden de un superior usted va a quedar en la guardia y alguien, algún superior jerárquico me va a tener que garantizar la cama en el sector privado, porque así dice la ley del nuevo Estado. Ahora, cuando hay desconocimiento de esto, ocurren estos otros hechos con lamentable pérdida de un chico y con la culpa, imagínense, de la madre que firmó esto, ¿no? Bueno, seguimos. ¿Por dónde deberían caminar los municipios? Bueno, en principio, cuando uno ve la Constitución provincial, uno ve que pareciera que los municipios tienen que hacer de todo. De todos modos, nosotros que estamos un poco trabajando sobre el tema de los gobiernos locales hace un tiempo y tratando de encontrar los roles principales frente a los nuevos momentos que nos tocan vivir, en verdad que la Constitución declara, fíjense, yo he puesto en rojo lo que todo ciudadano espera de su intendente principal. ¿Qué espera? La higiene, cementerio, servicios fúnebres, los planes edilicios, apertura y construcción de calles, vialidad, tránsito, transporte urbano, uso de calles, subsuelo, control de la construcción, abastecimiento de productos en las mejores condiciones de calidad. Sería lo básico, ¿no? O sea, que la ciudad tenga las calles en buenas condiciones, bien iluminadas, ¿no es cierto? Y que, bueno, los impuestos vuelvan en ese tipo de obras. Eso es lo que opera uno básicamente de un intendente. ¿Estás seguro? No es materia opinable, como diría un abogado. Bueno, ahora, cuando los problemas se hacen de otra envergadura, también espera que el dirigente político dé una respuesta. Y el intendente es un dirigente político que tiene que dar una respuesta. El tema es que no se tiene que equivocar con el tipo de respuesta que tiene que llevar adelante, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque primero, lo que nosotros tenemos que comprender fuertemente es que hay que recuperar el viejo proyecto nacional, porque si no, no va a haber proyecto en la Argentina. Este es un tema esencial. Lo decía, fíjense, Alfonsín, cuando hablaba que nosotros vamos a dejar de ser pueblo y vamos a pasar a ser una nación cuando tengamos la capacidad de tener objetivos comunes como ciudadanos. Es la diferencia entre pueblo y nación. Entonces, primero, esto implica que acá hay una responsabilidad esencial del Estado Nacional garantizado por Constitución Nacional. Y esto implica también que uno debe presionar al gobierno para que se generen las condiciones de desarrollo de lo que es básico en nuestro campo, al menos, ¿no? Y cuando hablamos de lo que es básico, por supuesto, que uno, antes de entrar en esto, cuando uno habla de lo básico, por ejemplo, uno tiene que pensar en lo esencial que fue planteado por Bunge en el 17. Lo básico para la Argentina son las mujeres, los niños y los ancianos. Esos son los grupos vulnerables. Nosotros podemos hablar de otra tipología después que superemos lo básico. Pero es como les digo yo, si un intendente no arregla los huecos de la calle, ¿qué se va a poner a pensar en el centro de salud? Digo, primero que sepa arreglar los huecos de la calle, que esté bien iluminada, que sea higiénica la ciudad, que lo que comamos como alimento, no como me pasó hace poco, que nos agarró todos los gastroenteritis cuando vinimos a una fiesta acá, que no sé qué pasó, discúlpenme, pero se lo cuento. Cuando vine acá, nunca me había pasado. Yo digo, un pueblo ordenado, acá nunca va a pasar eso, y sin embargo casi nos morimos con una gastroenteritis terrible. ¿Qué año, doctor? ¿Qué año? Este año. Fiesta de chocolate. Así quedamos, chocolate. Bueno, entonces,
Lo básico en términos de servicio, y a mí me gustó que justo se conectara esta cosa con la sensibilidad, porque fíjense, le voy a confiar una conversación telefónica con Sergio, cuando él me dijo, lo dije en la radio recién, porque él me dijo, a mí hay una cosa que me angustia, Leandro, me dice, no puede ser que hoy nuestros ciudadanos nuevos no puedan nacer en nuestra propia ciudad. Yo dije, qué interesante esa reflexión, porque efectivamente, digo, el nacer en la ciudad tiene una connotación mucho más importante que otra cosa. Bueno, pero además está planteado así, es un servicio básico. Ustedes no pueden no tener un servicio de parto, no pueden no tener servicio de control de crecimiento y desarrollo de los niños, ni tampoco pueden no tener de alguna manera los servicios de provisión de medicamentos para ancianos, porque son los temas esenciales. Después podemos discutir todo lo otro, pero si lo básico no está, no vale la pena, porque nos vamos a meter en camisa de once varas que después no se van a poder resolver. Pero además hay que meterse con la convicción de dos cosas: de pelear por un lado el financiamiento nacional y por el otro el financiamiento sindical. ¿Qué quiero decir con esto? Hay que conocer acabadamente a la población de la villa en cuanto a qué pertenencia de obra social tienen ustedes, porque ustedes no saben la fuerza que pueden generar como ciudad si ustedes el año que viene todos deciden pertenecer a la misma obra social. Ya van a ver si no se van a empezar a preocupar los sindicalistas y le van a generar un mecanismo de presión para que efectivamente existan los fondos que tienen que existir por ley, porque así lo dice la seguridad social, ¿no? Bueno, cuando yo hablo de conclusiones acerca de lo que uno piensa desde el campo sectorial, vuelvo de nuevo a un nivel de complejidad, dije lo básico para que nos entendiéramos, pero hoy lo que se está estudiando mucho es volver a retomar el mecanismo de regulación, por varias razones. Primero, porque el impacto poblacional es mucho mayor. O sea, yo les cuento una experiencia que estamos haciendo en la Municipalidad de Córdoba. La Municipalidad de Córdoba tiene 35 jardines maternales, por ejemplo. 35 jardines maternales que asisten aproximadamente a 3.500 niños, ¿no es cierto?, que son de edad preescolar.